Ok, bueno, entonces oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos un día más para conocer más de ti, Señor, para alabarte, para darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos por la situación de Lina que pueda venir rápido para poder estar con su mamá, para poder estar con su mamá. Te damos muchas gracias por la recuperación de Jonathan porque está mucho mejor, por Raúl y por su situación de salud y ya por cada uno de los integrantes de esta pequeña comunidad que tiene como propósito adorar. Por favor, haz que tengamos un buen día y que se nos quede alguna enseñanza de la palabra que tengas preparada para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el
yo quiero compartir algunas cositas hoy y qué pasó esta semana, cosas que debemos ser o estar agradecidos. Primero, y Jonathan tuvo su cirugía y fue bien. Y Andrés está trabajando de nuevo. Carlos está trabajando con Avianca también de nuevo. Jason ya tiene otro trabajo, ¿cierto? Sara tuvo un examen de inglés y fue súper bien. Creo que ella puede hablar mejor que yo en inglés y español. Raúl está bien, está en la clínica. Pues no está en la clínica en este momento, pero fue a la clínica y fue bien. Y ya cuando yo hablé con Mary Ann, ella me dijo que ellos están pensando en sus prioridades de salud y estés bien para pensar. Hay muchas cosas que están pasando. Esta semana yo vi muchas veces que Mateo estaba afuera jugando y hace como 2 años fue un poquito imposible, no imposible, pero difícil. Entonces hay muchas cosas que estaban pasando con nosotros y cuando estamos en un tiempo de alabanza debemos pensar en las buenas cosas que están pasando. Y entonces, Patrick, ¿puedes aceptar a la vieja? sí, qué pena. Sí. Qué pena. A veces cuando estamos cantando y hablando no puedo ver que alguien quiere conectarse. Y también con Belkis y su familia, que cuando empezamos con la pandemia, ella estaba viviendo en una finca y fue imposible para trabajar. Ya ella está trabajando mucho y Carolina y Wilmer están en un apartamento bueno y muchas cosas que están pasando con nosotros. Y yo quiero para nosotros pensar en este también. También tenemos Nelson y Jenny y su familia que están aquí hoy. Buenos días. No está abierto. Buenos días, mis hermanos. Dios los guarde. Buenos días. Y Dios, ellos van a ayudarnos un poquito y por los próximos como 3 meses vamos a ver si es algo posible para ellos trabajar con nosotros más. Y para mí este es un meta que llegamos como un grupo. Estamos creciendo a un punto donde necesitamos buscar otro lugar y cuando es posible que en el futuro podríamos pagar un pastor y crecer más. Y hay muchas bendiciones que tenemos y muchas veces solamente pensamos en las cosas que están pasando mal. Pero yo quiero esta mañana cuando seguimos para cantar la próxima canción, yo quiero para nosotros pensar en todas las buenas que están pasando. Porque estamos en un mundo lleno de cosas malas. Pero en este mundo, en nuestra comunidad, en nuestra fe, en nuestro camino con Dios, tenemos muchas bendiciones y debemos decir gracias a Dios por eso. Entonces, piensen en esta mañana. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida
que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Okay, Elizabeth. Ya. Aló, hola. Se había ido la imagen un momentico. Bueno, sí, como dice Patrick, agradecidos por todo. Y la sonrisa yo creo que se nos nota cada domingo cuando nos reunimos, la alegría de vernos, la alegría de, perdón, de sentir al Señor en todo. La alegría de escuchar su palabra y de que cada vez más nuestro entendimiento se vaya ampliando. Y esa es la oración. Pablo habla de la sabiduría que viene de Dios, que es por la cual nos revela al Señor. Y hoy vamos a seguir con como veníamos, con el hilo de lo que venimos. Entonces, quiero compartir pantalla de una vez. Para hacer un poquitico de resumen de lo que hablamos de la cruz. Pero todavía no puedo. Compartir pantalla. Me avisan si sí la comparto o no. Por favor. ¿Aquí, mi amor? Compártame.
Listo. Sí, ya se ve, ¿cierto? Sí, sí, Y señor. mi hermana, listo, está muy bien. Listo, ahí vamos. Bueno, vamos a mirar. Entonces, vamos a hacer un resumito de lo que veníamos hablando y venimos hablando de la cruz, ¿cierto? Voy a leer nuevamente lo que habíamos puesto ese día, porque vamos digamos que tiene mucho que ver lo que vamos a ver. Dice, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Efesios 1, del 9 al 10. Esta es la versión Dios habla hoy. Y vamos a mirar, entonces, hablamos que la cruz, en la cruz se crea una gran división en la historia. Y tanto en la historia espiritual de cada uno como en la historia universal se creó esa gran división, ¿cierto? Lo primero es que en él se reúnen todas las cosas. Lo que hablamos, que él quiso cumplir todas las cosas desde ahí. Nos da nueva vida en Cristo. Se cumple todas las profecías y todo el Antiguo Testamento. Es más, hace 15 días leímos que hasta ahí él iba a reunir todo y se los dice a los escribas y fariseos y a los intérpretes de la ley y les dice que en esa generación, hasta esa generación, se iba a cobrar hasta la sangre de Abel, hasta el profeta Malaquías, Zacarías, dice. Lo leímos hace 15 días. Después, el punto 4, crea todo nuevo, tanto nuestra adoración, la relación con Dios, la relación con las otras personas y nuestra meta. Ya nuestra meta no es la que habla el mundo, de la felicidad o de tener bienes o de ser alguien o de parecer a alguien, sino nuestra meta cambia. Y el punto 5 es que hablamos es dar sentido a las palabras de Jesús. Cuando nosotros miramos la cruz y vemos esa imagen que puse ahí, que Él es la puerta, entendemos mucho de lo que Él habló. Entonces dice, da sentido a las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahorita Patrick hablaba que en nuestro camino con Dios vemos las cosas diferentes. Podemos mirar una cirugía como una oportunidad para que Dios sea glorificado. Y nosotros ya no vemos como casualidad lo que pasó con Jonathan, sino vemos la gracia de Dios en su vida. Ese camino que nosotros empezamos desde el mismo momento en que aceptamos el Señor, todo tiene un sentido diferente. Nosotros ya podemos ver y decir, wow, cómo Señor te manifestaste a la vida de Jonathan y cómo te glorificaste en su vida, en esta cirugía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la vid verdadera. Y muchas de las palabras que vamos a empezar a leer nosotros en la Biblia van a empezar a tener un sentido diferente cuando las vemos a partir de la cruz. ¿Sí? Hasta ahí es nuestro resumen de lo que habíamos visto. Hoy vamos a hablar de la resurrección. De la resurrección. Y hablábamos de este nuevo camino y de esta nueva puerta. Entonces, vamos a ubicarnos en esa puerta. En esa puerta. Y quiero que busquemos varias citas bíblicas que se explican por sí solas, que el Señor en su bondad nos las deja para que entendamos muy bien de lo que es la resurrección. Nosotros hablamos de resurrección normalmente en Semana Santa y la miramos desde un paquete completo. Miramos esa resurrección desde el punto de verlo en las películas. Ya nuestra imaginación, nuestra mente se llena de imágenes y lo vemos a Él cargando la cruz, ensangrentado, muy, muy débil, muy disminuido como hombre, y lo vemos colgado en esa cruz. Y es la imagen que primordialmente queda en nuestra mente, ¿sí? Cuando leemos de la resurrección, todavía estamos un poco impactados con las imágenes que tenemos en nuestra mente de esa cruz. Pero
a mí me impacta mucho de la resurrección lo que viene después. Lo que viene después, cuando Él viene y se le aparece a dos hombres en el camino, dos de sus discípulos, ellos no lo reconocen. De hecho, se va hablando, ¿cuántos años había pasado el Señor con esos discípulos? 3 años, comiendo, hablando, iban por todos lados, predicaban el Evangelio, y ellos no lo reconocieron. Ellos no pudieron ver esa imagen que tenían de él, Jesús humano, sino hasta que sus ojos son abiertos. Dice la palabra que cuando él se sienta a la mesa, estoy hablando del camino de Emaús, cuando él se sienta a la mesa con ellos, parte el pan, sus ojos son abiertos ahí y lo reconocen y dicen, wow, con razón que nuestro corazón ardía, con razón que nuestro ser se impactaba, pero ellos no entendían por qué era. Tanto que lo invitan a un desconocido, lo invitan a pasar a su casa, lo invitan a que se siente con ellos y que les siga hablando, porque su corazón ardía, porque algo había pasado. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, vemos a Juan, creo que ya lo había comentado con ustedes, vemos a Juan que en la isla de Patmos, que dice que oyó una voz a sus espaldas, y él se voltea a mirar quién era el que le hablaba. Y dice que cuando lo vio, él cae como muerto. Isaías nos habla de lo mismo y nos describe una persona, pero nos describe una persona diferente a la que nosotros dejamos en la cruz. Herido, maltratado, disminuido. Estamos viendo, él está viendo a otro hombre. Isaías vio otro hombre. Juan vio otro hombre. Los discípulos vieron a otro hombre. A este hombre, ¿quién era? Era Cristo. Ya no era Jesús, ya era el Cristo resucitado. Y Juan nos da un panorama que es el mismo que dice Isaías y Daniel, de un hombre cuyos cabellos son resplandecientes, cuyo rostro es como el sol, los pies parecen de bronce bruñido, dice. De su boca sale una espada de 2 filos, dice. O sea, la imagen que nos dejan ver ellos no es de un hombre perdido, no es de un hombre vuelto nada en la cruz. Ya ellos nos revelan, nos muestran una imagen de Cristo resucitado. ¿Sí? Juan el Bautista, no, sino Juan el apóstol, Juan era familiar de Jesús. Y él no se voltea y ve a quien está hablando y le dice, hola, ¿cómo estás, Jesús? Ay, eras tú. No, él dice que cuando lo vio cayó como muerto. ¿Por qué? Porque no era el Cristo, no era el Jesús que él había conocido, no era su familiar, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que había resucitado. Y esa es la primera imagen que yo quiero que ustedes conserven de la resurrección. De la resurrección no podemos, nuestra imaginación se sigue llenando de las imágenes que vemos en Semana Santa. Pero de ahí para adelante es necesario que nosotros veamos a Cristo y a este de una manera diferente, el que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, vamos a ir a Juan 11, 25 y 26. Si quieren, no lo busquen para que avancemos. Dice, yo lo tengo ahí, lo puse en la pantalla. Dice Juan 11, 25 y 26, dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto se los dijo a Marta y a María cuando iba a resucitar a Lázaro. ¿Sí? Ellas lloran y le dicen, yo sí, yo creo en ti, yo creo las palabras que me has dicho, y creo que Él va a resucitar algún día. ¿Sí? Pero el Señor les dice, no, hoy es el día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la primera imagen que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerden Efesios, donde hablamos que a Dios le plació recoger todo en Cristo, ahí, en esa cruz. Él
desde la fundación del mundo, dice, hasta Cristo. Todo es recogido ahí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Esto se los habla, después de que resucitó. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siguiente versículo, Oseas 5:15. Este me gustó mucho porque obvio, esto es profecía, Oseas pues es un profeta y todavía no había sucedido lo del Señor. Y dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscará. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana, tardía y temprana a la tierra. Me encanta como lo dice él, porque un obvio nos habla también de que no va a ser, es algo progresivo, como la luz del alba va a ser algo progresivo, pero cuando nosotros entendemos dónde estamos puestos, nuestro entendimiento es cada vez buscar más de Dios. Efesios 2, 4-10. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué no es de nosotros? La fe. Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe y por ella podemos creer en el Señor. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada cosa que nos sucede en el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todas las cosas que nos suceden en ese camino, después de la cruz, están preparadas de antemano por el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos, podamos mostrar su gloria. ¿Quién es Él? ¿Cómo permaneció la iglesia a través de los siglos a pesar de ser tan atacada? ¿Cómo permaneció su simiente a través de los años? Porque siempre el Señor puso personas que testificaran de Él. Muchas cosas nos suceden para que podamos nosotros, nuestra fe crezca y por ella afectar a otros, a nuestras familias, nuestros vecinos, nuestro prójimo, como dice la palabra. Romanos 6, del 3 al 7. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Porque somos sepultados juntamente con Él. No. Perdón, otra vez lo leo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. O sea, a un muerto ya no se le cobran las deudas, a un muerto ya no puede casarse o recriminarle algo. Una persona que ha nacido de nuevo con el Señor, su vida es nueva, su camino es diferente. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y vamos a hablar de la resurrección de acuerdo a estos textos. La Biblia nos habla en Colosenses 1:13, nos dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y yo quise hacer esta representación para que podamos seguir afirmándonos en esa verdad. Nuestro objetivo con esto que estamos haciendo es, uno, adorar a Dios, pero lo adoramos a través también de adquirir esa sabiduría y de podernos parar con esa autoridad frente a lo que tenemos en nosotros, ¿sí? Nosotros fuimos trasladados. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, pensando en qué ponía en el reino de las tinieblas, hay muchas cosas que se pueden poner. Porque finalmente, si nosotros miramos al lado izquierdo, yo estoy mirando la pantalla al lado izquierdo, en muerte y sepultura, en el reino de las tinieblas, todo lo que nosotros hagamos es contado por pecado. ¿Por qué? Porque aún no hemos recibido al Señor en nuestro corazón, no hemos creído, no le hemos abierto nuestra vida en muerte y sepultura, en el reino de las tinieblas, ¿sí? Todo lo que hagamos de ahí para atrás es pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Acuérdense en que leímos que Él convencerá al mundo de pecado, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en mí. En el reino de las tinieblas, la característica es que no se cree en Jesús. De hecho, cuando Él predicó, cuando Él habló, se levantaron y lo mataron. ¿Sí? A pesar de que ellos esperaban las promesas, de que tenían las profecías, de que tenían todo, ¿qué sucede? Ellos no lo aceptan. De pecado por cuanto no creyeron en mí. Entonces en el reino de las tinieblas, todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, nos es contado por pecado, porque no creemos en Cristo. Por eso Él dice que es necesario que entendamos que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando yo entro por el camino, cuando yo entro por la puerta, puedo entrar al reino de la luz, ¿sí? ¿A través de quién? De Cristo resucitado, de Cristo crucificado y resucitado. Entonces, le encontré lo mejor que pude para poner en el reino de las tinieblas, y es la descripción que pone Efesios, que pone Pablo. Dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Es nuestra primera condición en el reino de las tinieblas. La siguiente es siguiendo la corriente de este mundo. Y eso es algo que nadie puede discutir. Nosotros seguimos la corriente de este mundo antes de Cristo. Es más, nos importa lo que los demás digan. Es más, el estatus, la carrera, todo eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la corriente de ese mundo. Estábamos siguiendo la corriente de ese mundo. ¿Sí? Servíamos al príncipe de la potestad del aire, quisiéramos o no quisiéramos. Estábamos plantados ahí, ¿sí? Con el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Está ahí, es la naturaleza. Siguiendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por naturaleza, hijos de ira. Esto lo describe en Efesios 1. Pero ahí mismo, en el mismo Efesios 1 y 2, nos habla de nuestra nueva naturaleza. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo y ya no lo vemos como lo conocimos en la carne, como nos lo mostraron en las películas, sino ya lo vemos como lo vio Juan, ya lo vemos como lo muestran las profecías, como ese Cristo cuyo rostro resplandece como el sol. Cuando nosotros ya lo vemos a Él resucitado, podemos entender que nuestra naturaleza es cambiada y se cumple lo que dice Colosenses, que somos trasladados al reino de la luz. ¿Qué hay? Arriba pusimos muerte y sepultura en el reino de las tinieblas. ¿Por qué lo pusimos ahí? Porque en ese reino Cristo murió y fue sepultado. ¿Sí? Él fue y vivió y nació y vivió hasta los 33 años
en el reino de las tinieblas, para poder ser un sacerdote apto que se pudiera compadecer de nosotros como seres humanos. Pero somos trasladados. Cristo cuando resucita ya no tiene la corona clavada, ya no sangra la cabeza, ya no le sangra su costado, ya nada. Él ya no tiene morados en su espalda. Él resucita el tercer día en una nueva creación, como un nuevo rey, en un nuevo reino, con una nueva ciudadanía, nueva nacionalidad. Y eso nos caracteriza a nosotros. Nuevas costumbres, nuevos conciudadanos, un nuevo entendimiento de quién soy yo, nuevas prioridades. Eso es lo que tenemos en la resurrección, el reino de la luz. Cuando nosotros podemos entender esto, nuestra mentalidad y nuestra vida cambia de tal manera que ya no somos como Cristo, maltratados, crucificados, como el Jesús que dejamos colgado en la cruz, sino podemos vernos como Él. Nueva creación, con un nuevo gobierno, un nuevo rey. Y tenemos nueva nacionalidad. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, que nosotros tenemos la naturaleza divina. Lo leímos ahorita que dice que con Cristo estamos en los lugares celestiales, y si no lo leímos lo dice en Efesios 1 y 2. Entonces, cuando nosotros miramos esto, vemos un cambio de mentalidad, podemos ver que tiene sentido, como decíamos aquí, tiene sentido las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas, decía él. Yo soy la puerta de las... Y el que no entre por la puerta, Juan 15, es ladrón y salteador. Y la pregunta que nos surgió a nosotros cuando leímos eso fue, wow, o sea que sí se puede entrar, pero no por la puerta. Sí podemos parecer haber entrado por la puerta, pero no estar en la puerta. Es importante. Digamos que si el Señor nos lo permite, vamos a mirar más adelante esos detalles. Pero esta es la imagen con la que quiero que nos quedemos. La siguiente diapositiva, no, ya no hay más, nos habla, quiero que nos quedemos aquí, ahí, porque quiero que miremos una última escritura, y cuando alguna vez en la niñez o en la adolescencia me hablaron a mí de la resurrección, de que con Cristo estábamos juntamente crucificados y resucitamos en Él, me pusieron el siguiente ejemplo. Y es, estamos en la ciudad de Medellín, sucede algo, yo tengo un tropiezo y me caigo en la carrilera del metro. Caigo en la carrilera del metro. Y viene el metro o sea, él no va a poder frenar. Entonces, lo primero que nos pueden decir es que Cristo salta, Jesús salta a los rieles y me empuja y Él muere por mí. Y Él muere por mí, ¿sí? Y uno dice, sí, tiene sentido, porque creemos que solamente lo que Él hizo fue tomar mi lugar en la cruz. Pero cuando nosotros leemos Romanos 6, que fueron de las escrituras que leímos atrás, nos da una perspectiva diferente, nos dice, no que Él se bota y me empuja y Él muere por mí, no, que Él me coge, me abraza y morimos juntos. Porque si yo no muero juntamente con Cristo, no puedo nacer en el reino de la luz. Si yo no muero juntamente con Cristo, no puedo tener un nuevo entendimiento, una nueva nacionalidad. Y ese es uno de los ejemplos que para mí, cuando era niña, me hizo tener mucha claridad con respecto al reino de la luz. ¿Cómo soy trasladado? Recordemos que cuando Jesús le habló a Nicodemo de esto, Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede ser que un hombre entre de nuevo al vientre de su madre y nazca de nuevo? ¿Sí? Y Jesús no se toma el tiempo de explicarle. Él le dice, ¿cómo tú siendo un sacerdote no entiendes? ¿Sí? Porque les faltaba la revelación de Cristo en todo eso. A ellos les faltaba la revelación de mirar al Señor Jesucristo crucificado y cómo Él resucita, pero no resucita
en humano, sino resucita con su naturaleza divina, ¿sí? Y eso es lo que sucede con nosotros, cuando entendemos que no es que Él me empuja y Él da la vida por mí, sino que con Él me coge y me abraza y los dos morimos ahí, en la cruz del Calvario. Eso es lo que sucede para poder nacer. Por eso por eso Él le dice a Marta, yo soy la resurrección. O sea, si usted está conmigo, va a nacer de nuevo, va a resucitar. Morimos juntos en la cruz, ¿sí? Pablo nos lo dice de esta manera. Dice, casado con Cristo. Romanos 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Dice, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, perdón. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Qué le está diciendo al Señor? Póngase en su mente una esposa casada, un matrimonio, ¿sí? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, libre del matrimonio y se puede casar nuevamente, ¿sí? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros morimos y nos sepultan, si nosotros digamos que quisiéramos seguir en el reino de las tinieblas y creer en Dios y seguir creyendo, se puede. Sí, de hecho, muchos religiosos y los escribas y los fariseos seguían ahí y nunca pudieron entender cómo iban a nacer de nuevo. ¿Cómo? Este Cristo que viene y nos dice, yo soy Dios, yo soy el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Cuando el Señor Jesucristo abre esa palabra de Isaías, dice que quisieron matarlo. ¿Por qué? Porque ellos no entendían eso, ¿sí? Entonces, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Recuerden la imagen, con Cristo juntamente soy crucificado, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que nos sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto lo dice en Romanos 7. Y con esto quiero terminar ya. Porque pienso que la escritura se habla por sí misma. No me está dejando ver. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Por qué, amor, no está pasando? Sí, señora, te escuchamos. Sí, hermana, sí, muy bien. Está excelente. Ahora sí nos vemos. Bueno, a mí me apasiona un poquito todos estos temas, yo creo que se me nota, porque es muy importante que nosotros entendamos dónde estamos. Cuando nosotros podemos entender dónde estamos, vamos a dejar de autocompadecernos y vamos a dejar de pensar de una manera diferente y mostrar un evangelio de poder, un evangelio poderoso, un evangelio que levanta, un evangelio que cambia, un evangelio que muestra un Cristo y no a Él lleno de sangre, sino un Cristo como lo vieron ellos. Juan siendo su familiar, para mí eso fue fundamental cuando puedo mirar quién era él, quién era Juan, era primo hermano de Jesús. Y él no se voltea y le dice, hola Jesús, no, lo mira y cae como muerto.
porque era el Rey de Reyes y Señores. Y esto es fundamental. Cuando nosotros entendemos dónde estamos, podemos orar de una manera diferente, podemos hablar de una manera diferente, podemos vivir de una manera diferente. Tanto Pablo en Corintios como Pedro en Primera de Pedro nos dice, cuídense de hacer esto, y nos da una serie de normas, pero ya no es ley, ya no es ley, ya dice, mientras que Cristo es manifestado en usted, mientras que todas estas verdades se hacen realidad en nosotros. Sí, nosotros debemos ser y parecer, como decía mi mamá. Cuídese, parezca. Si usted dice que es cristiano, parezca cristiano. Si usted dice que es cristiano, hable como tal. ¿Sí? Si usted dice que Cristo está en usted, viva como tal. Porque por nosotros, muchos la fe de muchos, dice la palabra, se enfriar. Cuando nosotros no vivimos como debe ser. Por eso es importante que nosotros entendamos qué significa la resurrección. ¿Dónde morimos? ¿Dónde murió sepultado Jesús? Pero al mismo tiempo, ¿dónde resucita Él? Oremos para que el Señor, dice su palabra, que no volverá vacía, sino que hará lo que fue enviada a hacer. Y cada uno de nosotros conoce de dónde estamos. Y la idea es esa, que podamos cada día ampliar esta sabiduría de Dios y pedirle, Señor, revélate a nosotros. Queremos verte, pero no verte crucificado, queremos verte resucitado en mí. Cuando Él les da la gran comisión, les dice, vayan y prediquen, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, lo dice. Entonces, esta palabra es de esperanza, es de que quiero que sus corazones se aviven y su gozo en el Señor se sienta así como los del camino de Maús. Dice que su espíritu, su corazón sentía el gozo del Señor y quisieron invitarlo a que siguiera y comiera con ellos y le siguiera hablando. Esa vida del Señor, que la vivamos diariamente y que el Espíritu Santo nos avive para que Cristo sea revelado por completo en mí, porque Él no está afuera, Él vive en mí todos los días hasta el fin del mundo. Elisa, quería como que nos devolviéramos a acuerdos la vez que hablamos otra vez del hijo pródigo y hablábamos de ese hijo mayor y hablamos de lo difícil que es a veces como acostumbrarnos, o porque desde siempre crecimos conociendo. Esa parte que dijiste ahorita me parece súper importante, porque tal vez no lo había pensado, y es ese morir con el Señor. Yo pienso que ese realmente morir con el Señor es poder entregar y que muera todo lo que tiene que morir en mí para que el Señor pueda orar. Todo lo que a Él no le gusta, yo tengo que dejar que muera para que Él pueda hacer una nueva vida en mí, que a veces nos cuesta, que a veces como nos acostumbramos a vivir así, en teoría, pues bien, pero hay cosas que no le dejamos al Señor que pueda cambiar. Pienso que es eso, que nos faltó realmente dejar que todo lo que está en mí muera y volver a renacer, de verdad. Que el Señor realmente pueda renovarnos y pueda hacernos de cero y nos moldee a su imagen y nos moldee a su voluntad. Pienso que a veces nos falta y por eso a veces tenemos el ojo de juzgar y decirle al Señor quiere más a este que lleva más poquito en Él, que lo conoce hace más poquito o que lo acaba de conocer. Y yo que voy caminando ahí como que se olvida de mí, realmente es porque también yo me he olvidado de realmente tal vez entregarle todo lo que él necesita que yo le entregue para poder cambiar y para poder obrar en mí. Nos volvemos como un poquito relajados, como que nos acostumbramos a la posición que tenemos ahí, pero no hacemos el esfuerzo real de entregarle todo y dejar que el Señor, que todo lo que no es de Él muera realmente y Él pueda darnos una nueva vida, como Él la tiene, que es completa, íntegra y suficiente para todo. Yo pienso que parte del problema es, digamos, que algunas enseñanzas que hemos recibido, donde vemos digamos, que Él dio la vida por mí, pero yo puedo seguir, y el traslado del reino no es adulto. O sea, cuando Él habla del nuevo nacimiento, no es que yo paso tal y como soy al nuevo reino, sino cuando yo tengo ese entendimiento puedo ver que todo cambia, y eso es muy importante lo que tú dices del hijo pródigo, porque él era hijo, pero nunca se comportó como hijo.
ni reclamó los beneficios de ser hijo. Nunca se comió un cabrito con sus amigos, ni hizo una fiesta, y sí le reclama al Señor. Entonces, muchos de nosotros vivimos en derrota, en autocompasión de decir, sí ve, y otra vez pequé, y otra vez caí. Ahora, yo no estoy diciendo que porque Pablo y ellos lo hablan, no estoy diciendo que nosotros no podamos caer. No, que nosotros, porque como humanos, ahí está la naturaleza, está, digamos que las tentaciones más bien, porque la naturaleza ya fue vencida en Cristo, en la cruz del Calvario. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros no entendemos eso, seguimos viviendo una vida normal, como lastimera con uno mismo. Entonces, es muy importante ver eso. Él me coge y yo muero con él. No es que él me empuja y da la vida por... No, yo muero con Cristo juntamente, soy crucificado. Y cuando yo entiendo eso, es cuando yo puedo decir, ¿entré por la puerta o no? Porque Juan dice que se puede entrar y no entró por la puerta. Y dice que es ladrón y salteador. Eso a mí me pone los pelitos de punta. Y para nosotros fue un Señor, yo sí entré por la puerta. Para nosotros como familia, como esto fue, wow, Señor, revélanos. Porque no queremos engañarnos a nosotros mismos. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero estar ahí contigo. Entonces, de verdad que estas palabras a mí personalmente, y sé que a nosotros como familia nos llena de esperanza, nos mueve el corazón, pero a querer seguir sabiendo, Señor, más, quiero más de ti. Quiero que te reveles porque yo quiero vivir como hijo. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo más. Oramos y le entregamos al Señor todo esto y esta palabra que se haga vida en nosotros, que cada vez podamos sentirlo más a Él. Y si todavía no lo sentimos, tal vez es porque no estamos viviendo como el hijo, como hijos, como el hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo. Señor, queremos darte gracias, Padre Santo. Gracias porque a lo largo de todos estos estudios hemos entendido, Señor, que tú no haces nada, Señor, suelto. Que nada se te salió, Padre Santo, que aún ese tiempo, este día, Señor, tú lo preparaste para que nosotros entendiéramos más, adquiriéramos sabiduría de ti, Señor, de tus palabras, Señor, porque cada escritura que leímos, Señor, se explica sola, porque ahí está tu Espíritu, Señor. Por eso queremos darte gracias, Señor. Te pedimos así como el rey David, Señor, examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de perversidad, Señor. Padre Santo, cada uno de nosotros, Señor, de los que escuchamos tu palabra, Señor, podamos adorarte y bendecirte, Señor, y verte, Señor, como tú eres, como ese Dios resucitado, Señor. Y verte, Señor, como el soberano que eres en nuestra vida, Señor. Gracias por tu amor, gracias por las palabras de esperanza que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, porque podemos entender dónde estamos parados, cuál es nuestro camino a seguir, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo cada familia, Señor, aún de los que van a escuchar el audio, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sigas revelándote, Señor, a nosotros en tu sabiduría, Señor. Dándonos eso que nos falta, Señor. Dándonos esto, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 por mí. Vamos
Vamos a tratar otra vez. Joana me dijo que ustedes no pueden verlo. ¿Pueden escuchar? Pero no pueden ver. Ok. No sé qué está pasando. Vamos a tratar. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Listo. Muchas gracias, Elizabeth, por el mensaje hoy. Muchas gracias por el corazón para compartir con nosotros. Y recuerden a todos, especialmente que todos tienen trabajos ya, es un chiste, que tenemos una ofrenda, es un chiste. Que tenemos una ofrenda y si quieren pasar por la casa o enviarlo por pues, ¿cómo se dice? Hacer una transferencia, me avisas y podemos ayudar.
todavía estamos dando comida a nuestros vecinos y en nuestra comunidad. Y también Jonathan y María, su familia, están dando comida en la comunidad también. Nelson y Jenny van a venir en 8 días a Río Negro. Y la idea es que vamos a hacer un evento el sábado. No sabemos si todavía vamos a planear esta semana. No sabemos si va a estar para los niños o las mujeres o los jóvenes o las familias. No sabemos todavía qué vamos a hacer, pero vamos a planear algo esta semana. Entonces, hermanos, hermanas, ve en paz, sirviendo a Dios, amando a Dios y a tu prójimo y compartiendo el evangelio con todos. Hasta luego y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hermano Bendiciones. Elizabeth, por el mensaje. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias, Elisa. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Doña Amelia.